Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Esdras capítulo 9, oración de confesión de Esdras. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos por el amor que nos profesas. Gracias por este día que nos das. Ayúdanos a vivir cerca de ti. Te pedimos que nos bendigas con tu presencia en el estudio de tu palabra, que estés a nuestro lado y nos ayudes a entenderla. Pues te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Al poco tiempo de haber llegado Esdras a Jerusalén con el deseo de buscar la reconstrucción no solo del templo sino también de la ciudad, se enteró del clima religioso y moral de los judíos que habitaban en la ciudad y sus alrededores. Aquí veremos a Esdras como un hombre consagrado que busca que el pueblo entienda lo que es obedecer al Señor. Veamos la radiografía de esta realidad que le ofrecen a Esdras. Versículos 1 y 2. Acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de la gente del país, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y han caído en sus abominaciones, porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos de las hijas de ellos, y el linaje santo ha sido mezclado con las gentes del país. Los jefes y los gobernantes han sido los primeros en cometer este pecado. Hay varias cosas que debemos considerar en este relato. La primera de ellas es que no son los líderes religiosos los que vienen con la preocupación, sino algunos gobernantes. El motivo de esta insólita situación quizá fuera porque los dignatarios religiosos de la nación no solo permitían la práctica, sino que la seguían ellos mismos. Es decir, muchos levitas y sacerdotes se habían casado con mujeres idólatras. Puesto que los parientes cercanos a Jesúa, el anterior sacerdote, se había casado con mujeres extranjeras, no es extraño que el movimiento de reforma en este asunto no se originara con los sacerdotes. Como los mismos dirigentes religiosos estaban implicados, era comprensible que los subalternos guardaran silencio. Sin embargo, por la providencia de Dios sucede muchas veces que cuando se corrompe el ministerio, los laicos toman la iniciativa para lograr una reforma religiosa. Ahora, el Señor había advertido claramente en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4 lo siguiente: no emparentarás con ellos, no darás tu hija ni a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo que servirá a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Esta advertencia no había sido tomada en cuenta. Debemos considerar que el pasaje no dice que ellos se hayan dedicado a la idolatría, sino que se estaban relacionando con vecinos paganos y que esta relación podía llevarlos a la idolatría. Sin duda, las esposas extranjeras de estos judíos apóstatas habían introducido ritos idolátricos en sus hogares. Elena de White nos dice que Esdras entendió lo que estaba pasando en el siguiente comentario, afirmando: en su estudio de las causas que indujeron al cautiverio babilónico, Esdras aprendió que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho de que se había enredado con las naciones paganas. Él había visto que si hubiesen obedecido a la orden que Dios les diera de mantenerse separados de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. De manera que cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado,
Hombres eminentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas para salvaguardarlos de la apostasía. Su corazón se conmovió. Pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal, y quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. Libro Profetas y Reyes, página 456. El pueblo estaba en peligro. El pueblo se estaba yendo por el camino equivocado. Estaba repitiendo las mismas cosas. Ahora, le dicen a Esdras: el linaje santo ha sido mezclado con gentes del país. Esto es interesante porque, aunque el pueblo de Israel pudiera haberse contaminado por la transgresión, seguía siendo el pueblo de Dios por el anuncio profético y por la gracia divina, puesto que el tiempo de su rechazo no había llegado. Los judíos estaban destinados a ser un reino de sacerdotes y gente santa, apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Más adelante, el profeta dice que es un pueblo único que pertenece a Dios. Por eso, a toda costa se debía evitar que apostataran, dejando al Señor por irse tras los ídolos. Veamos la reacción de Esdras con esta noticia, los versículos 3 al 5. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, me arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Todos los que temían la palabra del Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de la infidelidad de quienes habían regresado de la cautividad. Pero estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde salí de mi aflicción y, rasgados mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová mi Dios. En el cercano oriente, rasgar los vestidos era una forma común de expresión de pesar. Esdras quedó impresionado por los alcances del pecado entre los repatriados. Expresó sus sentimientos en típica forma oriental, rasgándose primero el vestido, el manto, luego arrancándose el cabello y la barba, para finalmente sentarse atónito en silencio inmóvil hasta la hora del sacrificio vespertino. Tal manifestación del horror y estupefacción de parte de su jefe espiritual tenía el propósito calculado de impresionar a la gente. Debían entender que estaban yendo por el mismo camino que llevaron al pueblo de Israel al cautiverio babilónico. Por eso esta expresión de máximo dolor y sufrimiento debía llevar al pueblo a entender el peligro en que estaban. Así estuvo hasta el sacrificio de la tarde. Puede ser que en el día las ocupaciones de las personas estuviesen distraídas, pero el sacrificio de la tarde era un momento especial de encuentro de la gente con Dios. En ese momento Esdras se levanta y hace una oración que vamos a considerar por partes. La primera parte son los versículos 6 al 9 de Esdras capítulo 9. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta ese día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al robo y a la vergüenza que cubre nuestro rostro, como todavía sucede. Ahora, por un breve tiempo, nos has mostrado su misericordia, Jehová nuestro Dios, y ha hecho que nos quedara un resto libre, y nos ha dado un lugar seguro en su santuario. Así, nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un poco de vida en medio de nuestra servidumbre, porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que nos favoreció con su misericordia delante de los reyes de Persia, para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. La hora del sacrificio de la tarde
era también el momento destinado para la oración, sobre todo para una oración en la cual lo más importante era una confesión de pecados, o cuando la oración concernía a la nación en general. Quizá Esdras pensó que sería más apropiado pedir perdón en el momento cuando se ofrecía el sacrificio que representaba la confesión y el perdón. Al rasgar nuevamente sus vestidos, llama la atención del pueblo y comienza a orar en forma audible. Esdras en su oración asegura que Dios está hondamente conmovido y avergonzado por los pecados de su pueblo. Y entonces hace un recuerdo breve de la apostasía del pueblo de Israel y cómo, a pesar de las advertencias divinas, no quisieron oír y fueron llevados cautivos. Pero Dios, en su bondad y misericordia, ha hecho volver al pueblo, ha puesto gracia en los ojos de los reyes de Persia con Israel y han hecho todo lo posible para que Israel pudiera regresar y establecerse allí. Elena de White comenta: Esdras tenía el verdadero espíritu de oración, presentando su petición ante Dios en favor de Israel cuando éste había pecado gravemente. A pesar de su gran luz y privilegios, exclamó: confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras recordó la bondad de Dios al permitir que su pueblo se estableciera otra vez en su tierra natal, y se sentía abrumado por la indignación y el pesar ante la ingratitud con que éste retribuía el favor divino. Su lenguaje expresa verdadera humillación del alma, la contrición que permite comunicarse con Dios en oración. Solo la oración del humilde llega hasta los oídos del Señor de Sabaoth. Esto está en Sign of the Times del 19 de febrero del año 1885. Era un privilegio estar allí. Dios lo había hecho posible. Pero qué tristeza saber que el pueblo le pagaba con tanta ingratitud. Esdras, a pesar de reconocer la desobediencia del pueblo al tomar mujeres que no son fieles a Dios. Leamos los versículos 10 al 12. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos abandonado los mandamientos que nos habías dado por medio de tus siervos, los profetas, diciendo: la tierra en cuya posesión vais a entrar es tierra corrompida a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones con que la han llenado de uno a otro extremo con su impureza. Ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijos por vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes, comáis los mejores frutos de la tierra y la dejéis como herencia a vuestros hijos para siempre. ¿Saben? A pesar de todos los dones recibidos de parte de Dios, ellos habían abandonado los mandamientos divinos y habían desobedecido una clara advertencia divina, y Esdras específicamente menciona cuál es el pecado cometido por Israel. Y recuerda las palabras que Dios a través de Moisés le había comunicado al pueblo. La tierra de Canaán estaba llena de naciones idólatras con prácticas paganas. No debían mezclarse con esas naciones, ni dar sus hijos o hijas en matrimonios con esas naciones, porque lo más seguro es que serán llevados por el camino del pecado. Pero esta advertencia del Señor es clara y se aplica en todos los tiempos. Dios no quisiera que entre su pueblo hubiesen jóvenes que decidieran por un matrimonio mixto, que generalmente resulta que el que cede y pierde la fe es el Hijo de Dios. Es una historia que se ha repetido vez tras vez y que debemos prestar la debida atención. No debemos permitir que esas circunstancias minen nuestra fe. En toda oración de arrepentimiento se conlleva el reconocimiento del pecado y la confesión del mismo, y se abriga en la misericordia de Dios. Leamos los versículos 13 al 15. Después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un resto como este,
¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara resto ni quien escape? Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado como un resto que ha escapado, tal cual ha sucedido en este día. Henos aquí delante de ti con nuestros delitos. Por su causa no somos dignos de estar en tu presencia. Su pecado equivalía a haber abandonado por completo los mandamientos de Dios, y en esa condición no podían estar en la presencia de Dios. La confesión pública de Esdras se basa en parte de la naturaleza misma del pecado y en parte en el hecho de que revelaba una vil ingratitud del pueblo al apartarse tan pronto de Dios después que Él les había perdonado los pecados que había ocasionado su cautiverio y los había colmado de favores para que regresaran a Palestina. A los ojos de Esdras era imperdonable que cayeran otra vez en la misma transgresión y el castigo debería ser nada menos que la destrucción total de la nación. Esdras reconoció la santidad de Dios al exigir a su pueblo que cumpliese con las disposiciones de su ley. En contraste con la justicia de Dios, la pecaminosidad de Israel resalta en toda su perversidad. Por eso Esdras dice: no somos dignos de estar en tu presencia. El pecado nos ha alejado de Dios y nos aleja de su voluntad. Esdras no desea que el pueblo de Israel sea destruido, pero su oración es un sermón de llamado al arrepentimiento y a buscar al Señor de corazón. Dios es amplio en perdonar y restaurar, y todavía están a tiempo para venir y confesar y alcanzar perdón. Apreciados amigos y hermanos, el Señor nos ha señalado el camino que debemos tomar para llegar al cielo, pero al tomar atajos en nuestra vida, nos hemos desviado del camino y hemos tomado decisiones equivocadas. Nuestros pecados nos han alejado de Dios. Pero Dios extiende sus brazos y te llama. El perdón está disponible, pero bajo una condición: arrepentimiento, confesión y deseo de restaurar la relación con Dios. Entonces su gracia es suficiente para producir eso en nuestra vida: el perdón y la restauración. Por eso lo importante es venir a Jesús para que Él haga su obra en ti. Que Dios hoy te conceda paz y perdón. Es mi oración por ti. Amén.